Bienvenidos. Vamos a construir el día de hoy un programa para utilizar el sensor por ultrasonido SRF04. Mi nombre, Olger Erazo de la Cruz. ¿Qué necesitamos conocer? Conocer las tablas, ¿cierto? Entender que en ensamblador en esta ocasión vamos a utilizar las tablas para obtener el código en binarios, es el caso así decirlo, para visualizar un número, como observamos aquí en un display. Concepto previo, entonces las tablas. En este caso, vamos a emplear 3 displays de ánodo común. Es decir, que para encender un segmento debo enviar 0. Aquí aparece, por ejemplo, cuál sería el código a enviar si necesito representar el 0. En este caso, G, si es el 0, se debe apagar. Como es de ánodo común, se envía 1. El bit más significativo lo vamos a colocar con 0 o 1. Eso depende ya de lo que usted quiera emplear. La tabla tiene 10 elementos, ya que vamos a representar un número desde el 0 hasta el 9. Las tablas se ubican en las primeras 255 posiciones de memoria de programa. Esta es la estructura de una tabla. Se asigna un nombre y después se coloca la instrucción AWF espacio PCL, F, lo que hace es contar, incrementar al contador bajo de programa el valor previo cargado en W, y el microcontrolador lo que hace es saltar a la posición de memoria de programa y al ubicarse en esa posición retorna con un valor. Por ejemplo, digamos que W vale 9, entonces el PCL le suma 9 y salta hasta esta última línea y encuentra aquí que debe retornar, pero W con este valor binario que corresponde a el 9 si queremos visualizarlo sobre un display de 7 segmentos. En especial, el día de hoy vamos a trabajar el sensor de distancia. Hay varios sensores de distancia, en este caso uno por ultrasonido. Un muy empleado por algunos es el SRF04, pero también hay una versión económica que miraremos ahora la referencia. Antes de continuar, debemos entender el aspecto de la física. La velocidad del sonido es igual a 340 más 0.6 por grado Celsius. Así que cuando la temperatura es 0 grados, la velocidad del sonido es menor, pero a medida que la temperatura se incrementa, la velocidad del sonido también se incrementa. El sensor de ultrasonido, entonces, ¿qué hace? Emite un sonido y este debe rebotar hasta llegar al sensor. Una unidad de medida de distancia, en este caso, va a ser en centímetros. Y pues debemos conocer cuánto tiempo tarda en microsegundos en recorrer el sonido 1 centímetro. En este caso, asumamos una temperatura a grado de 20 grados Celsius. Así que el tiempo en recorrer 1 centímetro será el tiempo en segundos dividido entre la distancia recorrido en metros. Un segundo dividido entre 352. ¿Por qué 352? Porque 20 por 0.6 es 12 más 340, 352. Lo llevamos entonces a centímetros, que es nuestro objetivo, y a microsegundos. Dividimos 1.000.000 de microsegundos entre 35.200 centímetros y obtenemos este valor, que recorrer el sonido 1 centímetro tarda 28,4 microsegundos. El sonido tarda aproximadamente, en conclusión, 28 microsegundos en recorrer un solo centímetro. Como el sonido avanza, choca y rebota sobre ese objeto, la superficie con la cual quiero medir la distancia, entonces siempre será el doble. Así que para calcular, vamos a decir que 1 centímetro equivale a 56 microsegundos en el sensor SRF04. La gráfica que ilustra entonces, observamos aquí un sensor SRF04, tiene una línea de entrada que es el trigger o disparo, una línea de salida de eco. Observamos aquí el diagrama de tiempos que nos indica la hoja técnica del fabricante. ¿Qué es lo que hace? Envía un impulso, 8 impulsos ultrasónicos, es decir, a más de 20 kilohertz. Viajan los impulsos. Y cuando están viajando, una vez ha detectado el micro que va al interior del SRF04, que le han pedido que
calcule la distancia, ya que eso se hace por medio del trigger. Si se ha puesto en 1 por espacio de 10 microsegundos, observamos aquí que envía los 8 impulsos ultrasónicos. Y mientras viajan esos 8 impulsos ultrasónicos, la señal de eco se coloca en alto. Así que lo que nosotros medimos es qué tanto tiempo tarda, digamos, la señal de eco. Cada 56 microsegundos vamos a evaluar si eco está en 1. Y si es así, entonces sí vamos a incrementar la variable centímetros. La máxima distancia, 300 centímetros, depende mucho del sensor. Estos elementos son importantes ya que nos permite a nosotros construir nuestro pseudolenguaje y el diagrama de flujo y la posterior codificación. Así que la distancia total recorrida es igual a la distancia 1 más la distancia 2. Si el objeto está a 100 centímetros del sensor de ultrasonido, entonces el sonido debe recorrer 100 centímetros hasta llegar al objeto y rebota 100 centímetros más. Y por ello decimos que el cálculo de tiempo para un centímetro sería 28 microsegundos más 28 microsegundos, 28 microsegundos de avance y 28 microsegundos de eh, rebote, digamos. A partir de la gráfica, entonces nosotros establecemos un pseudolenguaje. Primero hay que entender que el pin de disparo trigger va a ser salida desde el micro, que eco es un pin de entrada y que al iniciar el microcontrolador debemos asignar bajo a la línea trigger o disparo. Porque el micro que está en el SRF04, cuando detecta una señal en alto de 10 microsegundos, envía los 8 impulsos y se encarga de realizar las operaciones para mantener eco en alto hasta que llega el sonido. Por ello, después de haber puesto en bajo, y coloco aquí puntos suspensivos porque aquí pueden existir una gran cantidad de instrucciones, disparo o trigger se coloca en alto. ¿Por cuánto? Por un espacio de 10 microsegundos. Y nuevamente lo colocamos en bajo. Pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar en bajo la línea de eco, porque nos interesa es que se coloque en alto y cuando está en alto, entonces vamos a calcular la distancia recorrida. Y por ello esta estructura. Mire, si eco es igual a 0, evalúa eco sobre 0. Si dice que sí, es 0, esperemos. Por ello todavía me mantengo en paso 6. Salte a paso 6. Se mantiene, porque no sabemos cuánto tiempo tarda esta línea. El micro, una vez el micro del SRF04, una vez envía los 8 impulsos, lo va a colocar en alto. Y habrá un momento entonces que eco deja de ser 0 y se vuelve 1. Y entonces salta esta instrucción y dice, no, no es 0, ya es 1, luego salta a paso 7. Y en paso 7 asignamos el valor de 0 a centímetros. Nos esperamos 56 microsegundos. ¿Por qué? Porque es lo que tarda el sonido en avanzar 28 microsegundos y retroceder 28 microsegundos. Al terminar esa espera de 56 microsegundos, incrementamos centímetros en una unidad. Inicialmente valía 0. 0 más 1, 1, listo. Y vuelve y evalúa. Solo que ahora vamos a evaluar si la línea de eco está en 1. Si está en 1, salte a paso 8. Nuevamente nos esperamos. Así que mientras esté en 1, nos esperamos 56 microsegundos y vamos incrementando la variable centímetros. Hay un momento en el cual ya el sonido retorna hacia el SRF04 y entonces el microcontrolador coloca la señal en bajo. Y esta condición, eco es igual a 1, ya no es válida, ya no va a ser igual a 1, entonces dice, no, salte a paso 9. Y paso 9, mostrar resultados, ya que usted tiene un valor en centímetros. También se la puede pensar como una subrutina, que es lo que vamos a mirar ahora. Si usted no tiene en Proteus el objeto para simular el SRF04, pues puede utilizar un declock. Este es un ejemplo, sin embargo, ahora planteo otra forma de colocar un PIC 16F84 y un PIC 16F877 para verificar lo que estamos planteando.
Un centímetro, entonces, ¿qué tarda? 58 microsegundos. 100 centímetros, por supuesto. Entonces, 100 por 58, 5800 microsegundos. Si configuro a un clock en Proteus, en alto debería estar 5800 microsegundos y en bajo 5800 microsegundos. Es decir, que el periodo es de 11600 microsegundos. Y la frecuencia de 1.000.000 de microsegundos dividido entre 11.600 micros, que es lo que es el periodo, entonces debería colocarle un oscilador 86 Hz. Al de clock, puede usted asignarle 86 Hz. ¿Y a dónde lo va a conectar? La salida la conecta a eco, que sería la entrada del microcontrolador. Si lo miramos de forma gráfica, por medio de un diagrama de flujo, es más fácil entender esto. Aquí estoy mostrando la imagen del otro sensor, que es el HC-SR04. Sensor de ultrasonido muy didáctico que en muchos de los proyectos de electrónica se encuentra. Se ha planteado la subrutina de calcular la distancia con el nombre SEM raya al piso ultrasonido. Definimos la variable centi, que sería centímetros. Colocamos el trigger puesto en 1, nos esperamos 10 microsegundos y después de ello colocamos trigger en bajo. Estos 10 microsegundos le permiten al microcontrolador que se encuentra en este sensor iniciar su proceso de enviar los 8 impulsos ultrasónicos. Y aquí entonces la línea de eco todavía no se ha puesto en alto. Nos esperamos. Si eco es igual a 0 y dice sí, espérese hasta que se coloquen. Y habrá un momento, como decíamos hace un rato, que eco se coloca en 1. Entonces sale de esta estructura y lo primero que hace es asignar el valor de 0 a la variable centímetros. Una vez esté en 0, entonces se espera 56 microsegundos y se incrementa centi en una unidad. Si antes valía 0, ahora vale 1. Y nuevamente pregunta, ¿será que eco es igual a 1? Y si dice que sí, es decir, el sonido todavía está viajando, me espero 56 microsegundos e incremento centímetros en una unidad. Y vuelve y pregunta. Y se va a incrementar centímetros hasta que, eco esté en 1. Aquí usted le puede adicionar una variable de mayor peso, un registro de propósito general, ya que aquí estamos asumiendo que la distancia máxima es 255 centímetros, pero bien sabe usted que hay sensores de ultrasonido que funcionan 300, máxima distancia 300, 400 centímetros. Así que requiere usted incrementar una variable de mayor peso, un registro de propósito general, mayor peso, ya que el resultado, si la distancia es superior a 255 centímetros, requiere de 16 bits. Bueno, llegando al caso, entonces nuevamente, si eco es igual a 1 y dice que no, significa que ya llegó el sonido y retorna. El resultado calculado de la distancia se encuentra en centímetros. Aplicación. Vamos a mostrar la distancia del sensor de ultrasonido en 3 display de ánodo común por medio de la técnica de multiplexación. Observamos esta gráfica, observamos que el bus de datos es todo el puerto B y que se encuentran al bus conectados 3 displays. Un display de la centena, un display de la decena, un display de la unidad. Y que los ánodos se conectan al colector de un transistor 2N3906, un transistor PNP, que conduce cuando a la base le llega GND. Ya habíamos observado en otros videos que era necesario entonces multiplexar, que lo que hacemos realmente es habilitar la centena, deshabilitamos la decena y la unidad, después mostramos el valor que está en la decena y deshabilitamos centena y unidad, finalmente deshabilitamos centena y decena y mostramos la unidad. Y tarda 11 milisegundos en visualizar cada uno de los elementos, sea la centena, la decena y la unidad. Como un barrido completo, tardaría 33 milisegundos. Si queremos hacerlo esto cada segundo, pues ¿por qué no hacemos 30 barridos? 30 por 33 milisegundos, que tardaría estas 3 visualizaciones, nos da 990 milisegundos.
Del lado izquierdo he puesto un microcontrolador, un PIC16F84, para simular el sensor, ya que en esta versión, que es la 7.9, que no la he querido cambiar, pues no tengo el objeto, pero me interesa en este caso también describirles a ustedes, mis estudiantes de digitales avanzados, que uno en un proyecto pues puede tener varios microcontroladores, que no solo va a ser uno, que muchas veces un sistema se vuelve complejo y entonces nuestro dispositivo digital requiere de varios microcontroladores y de otros periféricos adicionales. En este caso, el PIC16F84 tiene todo el puerto B como entrada. Ahí vamos a colocar las entradas y según eso, si llega la señal de trigger desde el microcontrolador maestro PIC16F877, entonces él se supone va a enviar un tren de pulsos y coloca 10 microsegundos después la señal de eco en alto. Para entender en este circuito, entonces mientras en el PIC16F877 eco es entrada, en el 16F84 eco es salida. En el PIC 16F877 trigger es salida. Y en el 16F84 trigger es entrada. Muy bien. Veamos entonces cómo sería un pseudolenguaje. Debo definir los registros centi, centímetros, construir una tabla de 7 segmentos para nodo común. Vamos a configurar el pin, el trigger como salida, eco como entrada, el puerto B como salida y también el puerto C como salida. Asignamos inicialmente 0 a trigger, leemos la distancia desde el sensor de ultrasonido, la variable centi tiene el valor y lo movemos a dato 8. Dato 8 es un registro de propósito general en una subrutina que se llama bits 8 raya al piso CDU, que en alguna clase, en algún video también la tenemos, y el objetivo es obtener a partir de 8 bits la centena, la decena y la unidad. Cargamos barridos con el valor de 30. 30 barridos, ¿por qué? Porque vamos a visualizar en un segundo 30 veces la centena, la decena y la unidad. Por eso se dice multiplexado. Movemos centena a W, llamamos a la tabla 7 segmentos para un display de ánodo común. Nos retorna un valor en W, que es el código que me permite visualizar un número, y lo enviamos al bus de datos, en este caso al puerto B. Se habilita, como estamos mostrando la centena, y es un transistor PNP, se habilita el display de la centena. Y por ello se coloca en bajo ese pin, en este caso por C en la posición 0. Y deshabilitamos la decena y la unidad, colocando en alto. No conduce, en este caso, de emisor a colector. Y mantenemos ese valor en el bus 11 milisegundos. Apenas hemos mostrado la centena. Los mismos pasos para la decena, así que desde aquí miramos la misma estructura para la decena. En esencia, lo que hacemos es mover la decena W, llamamos a la tabla 7 segmentos, nos retorna el código para visualizar en el display, lo movemos al bus de datos y habilitamos en esta ocasión el display de la decena. Y por ello colocamos a C sub 1 con el valor 0. Nos mantenemos otra vez 11 milisegundos y movemos la unidad. Lo mismo, llamamos a la tabla nos retorna un valor, lo movemos al bus, deshabilitamos el display de la centena, deshabilitamos el display de la decena y solo habilitamos el display de la unidad. Y por ello, por C en la posición 2 es igual a 0. Y se mantiene 11 milisegundos. Restamos una unidad a barridos y el resultado queda en barridos. El valor inicial de barridos es 30. 30 menos 1, 29. 29 es igual a 0. No, no es igual a 0. Salte a paso 5. Y en paso 5, nuevamente mueve la centena W, nuevamente llama a la tabla, habilita el display de la centena, se espera 11 milisegundos. Y realiza nuevamente el procedimiento y lo hace 30 veces. Y cuando barridos es 0, dice, sí, barridos es 0. Entonces cae en esta línea, dice, salte ahora al paso 30. Nuestro objetivo simplemente es que cuando la distancia sea inferior a 30, menor o igual que 30, y dice que sí, entonces salta al paso 31 y en el paso 31 es que enciende un buzzer, se emite un sonido y después salta a paso 2. Si no es así, salte a paso 33, el buzzer toma el valor de 0 y salta a paso 2.
¿Y qué es paso 2? Paso 2 es nuevamente leer qué valor tenemos en el sensor de distancia por ultrasonido, llamando a la subrutina. El diagrama de flujo. Observamos aquí que la variable que vamos a utilizar se denomina barridos. ¿Por qué no aparece Senti? Porque Senti está en otra subrutina. Barridos, llamamos a la tabla, construimos la tabla, entendiendo que los unos apagan los segmentos y que los ceros encienden los segmentos porque el display es de ánodo común. Así que tabla 7 segmentos, tiene en total 8, 10 elementos, desde el 0 hasta el 9. El tris B lo configuramos como salida, tris C como salida, tris A, porque por ahí vamos a tener la línea de eco en el bit menos significativo, A sub 0, por ello se configura como entrada. Iniciamos haciendo el trigger igual a 0 y aparece esta subrutina, ¿cierto? Aquí alguien va a saltar. Calculamos la distancia. Ya habíamos mirado cómo se llamaba esa subrutina, cómo se construía y le decimos, bueno, centímetros, una vez calculado, lo movemos a dato 8, calcule centena, decena y unidad, asigne barridos 30. Mueva la centena a W, llame a tabla 7 segmentos, retorna un valor y lo que retorna está en W y lo movemos al puerto B. Solo habilitamos el display de la centena y apagamos decena y apagamos unidad y nos esperamos 11 milisegundos. Después movemos la decena W, llamamos a tabla 7 segmentos, solo habilitamos el display de la decena, nos esperamos 11 milisegundos. Nuevamente la unidad, llamamos a tabla 7 segmentos, el código de la unidad para visualizarlo en el display se envía al puerto B. Y solo habilitamos el display de la unidad, colocando en bajo el transistor, la base del transistor PNP 2N3906. Y nos esperamos 11 milisegundos. Aquí tenemos, digamos, un barrido completo. Hemos mostrado centena, decena y unidad. Salte a 3, ¿cierto? Al enlace 3. Y le decimos, bueno, barridos, quítele 1 y lo deja sobre barridos. Inicialmente 30 menos 1, 29. 29, pregunta aquí, ¿es igual a 0? La respuesta inicialmente es no. Y como no lo es, entonces salte nuevamente al paso 2. Y en el paso 2, ¿qué hace? Como ya se había calculado centena, decena y unidad, nuevamente visualiza centena, decena y unidad con intervalos de 11 milisegundos entre cada uno de ellos. Lo hace 30 veces. Y en algún momento, como decía hace un momento, perdón que repita, como estaba en el pseudo lenguaje, barridos se hace 0. Y entonces, si es 0, vamos a evaluar la distancia. Listo, esto no es necesario aquí. Si Centi, que es la distancia, es igual a 0, es menor o igual que 30, entonces el buzzer se activa. En caso contrario, si la distancia no es menor a 30, entonces el buzzer se desactiva colocando en bajo. Y nuevamente salta a enlace 1. Y en enlace 1, ¿qué tenemos? En enlace 1 tenemos que nuevamente lee la distancia. Y es una operación que se ejecuta todo el tiempo. Así que esto es el programa que vamos a desarrollar. Vamos a pasar entonces en un segundo video a la codificación del algoritmo. Hemos explicado brevemente entonces cómo funciona y cómo hemos construido esta primera etapa. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias a todos.